Kant, la filosofía lo es todo. Para Immanuel Kant, la filosofía engloba la relación de todos los acontecimientos con los fines esenciales a los que tiende la razón humana. Por eso, una vez que la descubrió, se entregó a ella por entero, sin condiciones. La estudió, la analizó, la criticó, la escribió, la divulgó. Desde el idealismo trascendental a las categorías, pasando por su ética formal y su conocido imperativo categórico, este es un resumen en 10 conceptos del pensamiento del filósofo Immanuel Kant. Primero, la filosofía es la respuesta. Tras iniciarse en el conocimiento del mundo gracias a su interés por la física, Kant se consagró a la filosofía en todas sus facetas, a su enseñanza, su revisión y crítica, su incesante cultivo. Pero, ¿qué fue para él la filosofía? Todo. Sería una respuesta simplista, pero verdadera. Para Kant, la filosofía engloba la relación de todos los acontecimientos con los fines esenciales a los que tiende la razón humana. De ese modo se distinguen 3 apartados, 3 preguntas cuya respuesta es la misma: la filosofía. ¿Qué puedo conocer? La filosofía establece los límites y los principios que hacen posible un conocimiento científico de todo lo que existe, de los seres físicos y de la naturaleza. ¿Qué debo hacer? La filosofía determina los principios de las acciones del hombre y las condiciones de su libertad. ¿Qué puedo esperar? A la filosofía corresponde delinear el destino del ser humano y evaluar las condiciones y posibilidades de su realización. A cada una de las 3 preguntas, Kant dedicó una de sus obras capitales. A la primera, la crítica de la razón pura; a la segunda, la crítica de la razón práctica; a la última, la crítica del juicio. A la respuesta a la filosofía le entregó su vida entera. Segundo, idealismo trascendental. Kant etiqueteó el conjunto de su producción filosófica como idealismo trascendental. Lo esencial de esto es que el conocimiento humano solo puede referirse a los fenómenos y no a los noumenos. Es limitado, por lo tanto. Es activo y personal. Defiende que la mi experiencia de conocer el objeto influye sobre ese objeto. Este nunca se percibe, por decirlo de alguna manera, sin filtro, porque el filtro es la mente que lo percibe. Por ello, a menudo se ha visto en el idealismo trascendental una forma de relativismo o subjetivismo. Ambas ideas tuvieron una represión decisiva en el desarrollo de la filosofía posterior. Tercero, giro copernicano: el ser humano en el centro del universo. Se anuncia de alguna manera en el punto anterior. En la filosofía anterior a Kant se aceptaba la realidad de un sujeto que conoce y de otra ajena a él, que es conocida. Bien, esto puede ser válido en todo caso para un conocimiento empírico. La operación de Kant es situar al ser humano en el centro del tablero y decir que ese sujeto que conoce lo hace de una manera activa y que de alguna manera filtra, se imbrica y hasta modifica la realidad que está conociendo. Reivindica para hacer su idea más comprensible el hallazgo de Copérnico, desmintiendo que el Sol y los demás astros giran alrededor de la Tierra y colocando al Sol en el centro. Siglos más tarde es Kant el que coloca al ser humano en esa posición central. Cuarto, a priori, a posteriori. Estos términos, básicos en el idioma kantiano, están relacionados con la posibilidad del conocimiento y también con la moral.
En el primer caso, el término a priori se aplica a todo aquello que no procede de la experiencia, sino que tiene que ver con las facultades propias del sujeto cognoscente. Se refiere a condiciones universales y necesarias, y son además previas a la experiencia. Kant creyó que la matemática y la física pura tienen un origen a priorístico, como también lo tienen las coordenadas espacio-tiempo. Las condiciones a posteriori o empíricas, por contra, son particulares, fácticas y contingentes. De ese modo existen juicios a priori, que son verdaderos sin necesidad de recurrir a la experiencia. Que el todo, por ejemplo, es mayor que las partes, es un juicio evidentemente verdadero, sin que haya que medir ni el todo ni las partes. Sin embargo, existen juicios a posteriori que solo pueden ser verdaderos si se hacen comprobaciones. De nuevo, los primeros son universales y necesarios, no así los segundos. La extensión de las características de los juicios a priori en el ámbito de la moral dará lugar al imperativo categórico. Quinto, fenómeno versus noumeno. La distinción entre fenómeno y noumeno es clave a la hora de entender el sistema kantiano. Con fenómeno, Kant designa el objeto del conocimiento empírico y objetivo, lo que aparece o se muestra al sujeto que conoce. Para aquello que conocemos sin que exista una transcripción material o sensible, Kant empleó el término noumeno o cosa en sí. El noumeno, por tanto, es lo que no puede ser reconocido ni por la intuición sensible ni intelectual, ya que el conocimiento se limita a los fenómenos. No hay conocimiento de las cosas en sí, al menos a través de la razón teórica. Su campo es el de la razón práctica. Solo a través de la experiencia de la moral se muestran accesibles los noumenos. Sexto, Kant, ética formal. La ética puede ser de dos tipos, material o formal. Las primeras, mejor dicho, pues tienen diversos contenidos, son empíricas porque esos contenidos proceden de experiencia. Tienen preceptos condicionales, abocados a conseguir fines y son heterónomas. El sujeto se determina mediante leyes ajenas a sí mismo o su propia razón. La ética de Kant las rechaza. Rechaza el contenido que le puede otorgar la experiencia, la determinación que establezca unos fines o cualquier ente externo al sujeto. Kant es un tipo formal y su ética también lo es. La ética kantiana no tiene fines y no determina lo que debemos hacer. La ética de Kant se centra en cómo debemos actuar. ¿Y cómo hemos de actuar? La respuesta es por deber. Una acción hecha por deber tiene su valor moral, no en el propósito que por medio de ella se quiere alcanzar, sino en la máxima por la cual ha sido resuelta, fundamentación de la metafísica de las costumbres. Séptimo, el imperativo categórico. Esa sumisión al deber de la ética de Kant recibe el nombre de imperativo categórico. No puede ser hipotético, parcial como sucede en el caso de las éticas materiales. Del imperativo categórico existen distintas formulaciones en el mencionado libro Fundamentación de la metafísica de las costumbres, de las que las más conocidas son: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. Octavo, un filósofo trascendental. Efectivamente lo fue, y así lo ha demostrado el devenir del pensamiento. Pero además de serlo, y de una palabra para definir toda su producción, como hemos visto, Kant la aplicó también a diversas ramas de sus estudios. En la crítica de la razón pura, Kant diferencia entre
estética trascendental se centra en la sensibilidad y en su papel respecto a la posibilidad del conocimiento. Concluye que las variables tiempo y espacio son formas a priori de la sensibilidad. Para que algo pueda ser percibido por el sujeto, debe ser sometido, reducido a esas dos condiciones de la sensibilidad, el tiempo y el espacio. Analítica trascendental. Ya no hablamos de sensibilidad, sino de conocimiento. Este se realiza a través de conceptos. Algunos, los empíricos, proceden de los datos de los sentidos, pero otros son a priori puros. A estos Kant los denomina categorías y los define como aquellos conceptos que hacen posible pensar los objetos. Los tocaremos en detalle en el siguiente epígrafe. Dialéctica trascendental. Se centra en la razón y en la posibilidad, o no, de la metafísica. Si la razón, en su infatigable búsqueda de las causas últimas y el origen de las cosas, no es limitada, acabará entrando en el terreno de la metafísica, esto es, de nociones como el alma, el mundo o Dios. Kant concluye que la metafísica como conocimiento de realidades más allá de la experiencia es imposible, pues las categorías solo deben aplicarse a los fenómenos, a los datos obtenidos de los sentidos. Noveno. Categorías en detalle. Las categorías son un tipo de concepto de los que hacen posible el entendimiento. Hay dos: los generados a partir de la experiencia y otros innatos, a priori, las categorías. Kant estaba muy satisfecho con este descubrimiento hasta el punto de catalogarlo. Serían 12 categorías, 3 por cada tipo de juicio. Según la cantidad, unidad, pluralidad y totalidad. Según la cualidad, realidad, negación y limitación. Según la relación, sustancia, causa y efecto y reciprocidad. Según la modalidad, posibilidad o no, existencia o no, y el juego necesidad-contingencia. A este cuadro de categorías, elaborado a partir de la clasificación lógica de los juicios, se le llama deducción metafísica de las categorías. Décimo. ¿Qué hay de Dios? Kant examinó y criticó los argumentos tradicionales que demostraban la existencia de Dios en la crítica de la razón pura. En ese mismo libro había puesto de manifiesto la imposibilidad de la metafísica como ciencia, y se entiende de las materias de las que ésta se ocupa: el alma, la inmortalidad, Dios. Pues bien, Kant parece decir a continuación que con Dios hemos topado, y nunca negó su existencia, ni la de la inmortalidad del alma. Sostuvo que ambos conceptos no son cognoscibles por la razón teórica, pero que se imponen en la razón práctica como postulados, es decir, como algo indemostrable, pero necesario para la moral. En el caso de Dios, entiende que una separación tan grande entre el ser y el deber, ser como la que aqueja este mundo, hace necesaria la existencia de Dios como entidad en la que ser y deber ser se unifican por fin en la unión perfecta de virtud y felicidad. Gracias.